Bienvenidos a Ecronoticias en Contexto. Este es el episodio número 1 titulado ¿En qué mundo vivimos? Hace pocos años éramos constantemente bombardeados por titulares sobre terrorismo islámico. Las palabras Al-Qaeda, Osama Bin Laden o ISIS eran muy comunes en los noticiarios de Estados Unidos, Europa e incluso América Latina. Sin embargo, hoy en día, cualquier persona que siga a diario las noticias internacionales se puede percatar de que la atención de los gobiernos occidentales y medios de comunicación ya no está más en Medio Oriente. Hoy la mirada está puesta por un lado en Rusia y por otro en el lejano Oriente. La agresiva actitud de Rusia y el histórico ascenso de China como superpotencia mundial han tenido grandes repercusiones a nivel mundial y las alarmas de las potencias occidentales se han activado. El episodio de hoy será una introducción muy general al mundo actual. Trataremos de comprender el porqué de muchas cosas que están ocurriendo en el presente. Pero antes es necesario remontarnos varias décadas atrás, más precisamente a mediados del siglo XX cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial supuso la derrota para las potencias del eje lideradas por la Alemania nazi, y por otro lado la victoria para los aliados liderados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Tras la victoria sobre el eje, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques ideológicamente opuestos e incompatibles. Por un lado, los Estados Unidos impulsaron un orden mundial basado en el capitalismo, la democracia y la libertad. A través de la creación de las instituciones como las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, desde Washington se instauró lo que el académico John Ikenberry define como la orden liberal internacional. Por otro lado, la Unión Soviética fue quien se opuso al liderazgo e ideología estadounidense. Desde Moscú se apoyaban los principios marxistas y el socialismo como ideología de Estado. Estados Unidos y la Unión Soviética protagonizaron desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la década del 40 hasta principios de la década del 90 una lucha por el poder y la hegemonía mundial. A este periodo histórico de bipolaridad se lo denominó como Guerra Fría. La carrera armamentística, la creación de alianzas militares como la OTAN o el Pacto de Varsovia, las guerras de Vietnam o Corea, entre otros importantes acontecimientos, caracterizaron a este periodo de fuerte disputa, pero sin enfrentamientos directos entre ambas superpotencias. Este periodo de gran tensión social, política y militar no finalizó con una gran guerra entre potencias ni con revoluciones excesivamente sangrientas. Finalizó cuando la Unión Soviética y todo el bloque socialista se desintegró y comenzó a transicionar hacia la democracia y el liberalismo. A finales de la década de 1980, el líder soviético Mikhail Gorbachev apoyó la Glasnost y la Perestroika, dos importantes procesos que culminaron con la disolución de la URSS. La Glasnost consistió en reestructurar el sistema político comunista en pos de una mayor liberalización y democratización. Se liberaron presos políticos, se apoyó una mayor libertad de prensa y de expresión. Por otro lado, la Perestroika consistió en un proceso de liberalización económica del país. El objetivo era convertir a la URSS en una economía de mercado, aceptando la propiedad privada y potenciando las relaciones comerciales con Occidente. Las reformas impulsadas por el gobierno de Gorbachev, sumadas a una crisis económica y potenciada por la mayor autonomía que las diferentes repúblicas soviéticas integrantes de la URSS habían logrado, condujeron a la completa desintegración del país en 1991. A partir de entonces, Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania y las demás repúblicas comenzaron a transicionar por caminos diferentes. Los primeros años luego de la desintegración, todos continuaron con la apertura, especialmente económica. En Rusia, por ejemplo, entre 1992 y 1996, se privatizaron el 70% de los bienes estatales, según un informe del Banco Mundial. Sin embargo, a pesar de la tendencia a la liberalización económica y política, con el correr de los años el liderazgo de las diferentes exrepúblicas soviéticas comenzó a variar y algunas, como Tayikistán o Bielorrusia, se mantuvieron autoritarias, mientras que otras como Estonia, Letonia y Lituania se convirtieron en democracias ejemplares. Está claro que el sucesor de lo que llegó a ser la Unión Soviética fue y es Rusia. Tanto la mayor parte del territorio como los principales recursos y especialmente el armamento nuclear quedaron en manos de Rusia. Sin embargo, tal como lo menciona el historiador británico Eric Hobsbawm, tras el colapso de lo que fue la URSS, Rusia había quedado reducida a las dimensiones que tenía a mediados del siglo XVII. Nunca desde Pedro el Grande había sido tan insignificante. Tras el derrumbe de su principal competidor, los Estados Unidos quedaron como única potencia. El mundo había pasado de la bipolaridad a la unipolaridad. Este contexto fue propicio para la expansión de los principios democráticos y liberales por todo el mundo. En cuanto a la expansión de la democracia, en 1993, el politólogo estadounidense Samuel Huntington publicó un libro titulado La Tercera Ola, la democratización a finales del siglo XX. En dicha publicación, Huntington argumentaba que a mediados de la década del 70 el mundo había comenzado a atravesar una importante oleada de democratización, desde las dictaduras en América Latina que culminaban hasta los países socialistas que comenzaban a liberalizarse. Habían decenas de países que adoptaban la democracia como régimen político. La caída de la Unión Soviética potenció todavía más este proceso que había comenzado años atrás.
Por otro lado, la expansión de los valores liberales, el libre comercio y el auge de la revolución informática crearon el clima perfecto para potenciar lo que se llamó la segunda globalización. La llegada de los europeos a América y el establecimiento de los imperios transatlánticos desde el siglo XV fue considerada como la primera globalización, mientras que la segunda globalización se da a partir de los últimos años del siglo XX. En términos económicos, esta globalización se caracteriza por la integración de las economías nacionales a una gran economía capitalista mundial, en donde la interdependencia de diferentes partes del mundo aumenta y las empresas multinacionales cobran un rol muy importante. Por ejemplo, una empresa X puede tener su producción en China y sus ventas en Europa y América sin mayores inconvenientes. Los avances tecnológicos, logísticos y comunicativos, así como la adopción mundial del libre comercio, hacen que las distancias entre países en extremos totalmente opuestos se acorten. En cuanto a lo social, se podría decir que el mundo se transformó en lo que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan denominó como aldea global. Según McLuhan, los medios de comunicación audiovisuales, como pueden ser el cine o la televisión, comenzaron a ocupar un espacio muy importante en la vida cotidiana de las personas, lo que produjo cambios significativos. Ahora las personas de un país X están en contacto directo con cualquier parte del mundo sin importar distancias. El ancho mundo se convirtió ahora en una pequeña aldea global. El final de la globalización es un tema de debate actual. Por más que en los últimos años del siglo pasado y los primeros del actual creció la interdependencia económica y parecía que las fronteras entre países poco a poco se iban difamando, hoy en día puede que todo esté cambiando. Los académicos hablan que es posible que estemos delante de una desglobalización. La pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias al transporte marítimo de mercancías, sumado al aumento de nacionalismos populistas, la ruptura entre Rusia y Europa y las tensiones con China, han sido factores que han golpeado fuertemente a las cadenas de valor que han unificado la economía mundial en las últimas décadas. Tal como argumenta el historiador y economista Mark Levinson, en distintos países la implementación de políticas proteccionistas como la imposición de sanciones comerciales han impuesto límites al comercio de determinados productos. Las largas cadenas de valor se han desvanecido. Algunos hablan de que habrá una futura deslocalización de dichas cadenas de valor, haciendo que países como Estados Unidos traigan la producción a países más cercanos o aliados. En un futuro episodio posiblemente abordemos esta temática si a ustedes les interesa. Para recapitular todo lo que hemos dicho hasta el momento, el mundo a fines del siglo XX experimentó grandes cambios en todo sentido. La lucha por el poder entre las dos grandes potencias quedó atrás debido a la desintegración de la Unión Soviética y por lo tanto el orden liberal internacional impulsado por los Estados Unidos y basado en principios liberales y democráticos triunfó. Además, el planeta experimentó un proceso de globalización, tanto a nivel económico como cultural. Es en este contexto que comienza el siglo XXI, pero por más que todo parecía ir bien, las amenazas no tardaron en llegar. Sorpresivamente, en la mañana del 11 de septiembre de 2001, 4 aviones comerciales fueron secuestrados en pleno vuelo por terroristas del grupo islámico de Al-Qaeda sobre Estados Unidos. 2 de esos aviones fueron redirigidos hacia Manhattan e impactaron en el complejo del World Trade Center, derrumbando las popularmente conocidas como Torres Gemelas. Otro de los aviones, tras ser secuestrado, impactó contra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa. Los terroristas no lograron el objetivo con el cuarto avión, el cual, según lo investigado, iba dirigido a impactar el Congreso en Washington, D.C., pero terminó estrellando en el campo. Estos episodios causaron la muerte de 2.996 personas, mientras que 25.000 resultaron heridas. El 11 de septiembre de 2001 quedó en la historia no por la magnitud de los atentados, sino también porque provocó un giro en la política exterior estadounidense. Desde ese día, el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con sus aliados, inició la denominada Guerra contra el Terrorismo. Bajo la justificación, por un lado, de eliminar el terrorismo y por otro lado, de democratizar países, el ejército de los Estados Unidos realizó diversas invasiones e intervenciones militares en múltiples países de Medio Oriente. En 2001 realizaron una operación militar en Afganistán. En 2003 se invadió Irak. En 2014 se declaró la guerra al Estado Islámico, entre otros acontecimientos importantes que serían interesantes para hablar en un futuro con más detalle. A casi 22 años del 11 de septiembre, en un artículo del Barcelona Center for International Affairs, el investigador Musa Burekba afirma que a pesar de que los líderes de los principales grupos terroristas como Osama Bin Laden o Abu Bakr al-Baghdadi fueron abatidos, dichos grupos siguen muy activos en la región, y el yihadismo como ideología política religiosa supo aprovechar la desastrosa gestión de las intervenciones militares en Afganistán e Irak para expandirse en otras partes de Asia o incluso África. Se estima que el número de yihadistas en el mundo se ha cuadruplicado desde los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Sin embargo, en los últimos años el terrorismo islámico ha tendido a regionalizarse y no supo una amenaza global como lo pudo llegar a ser en 2015, cuando el Estado Islámico estaba en su máximo apogeo. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos en 2017, la política exterior de Washington comenzó a experimentar importantes cambios. Trump, a diferencia de Obama o Bush, decidió culminar con las intervenciones militares y poner el foco en otros temas.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, decidió continuar con lo iniciado por Trump. Retiró completamente las tropas de Afganistán y culminó las operaciones militares en Irak. Estas acciones, por más caóticas que pueden haber sido, marcaron un final simbólico de la guerra contra el terrorismo y pasaron a otro capítulo en la política exterior estadounidense. Estados Unidos por mucho tiempo gozó de una relativa exclusividad en el poder mundial. Como mencionamos anteriormente, desde la caída de la Unión Soviética, en la década de 1990, era la única potencia líder económica y mundialmente. Rusia, por más que poseía una gran capacidad nuclear y militar, no igualaba el poderío estadounidense en el mundo. Sin embargo, en la última década apareció, o mejor dicho, volvió a ser protagonista, una vieja potencia que estaba en el olvido, China. En 1949, China comenzó a ser gobernada por el Partido Comunista y bajo el liderazgo del histórico líder comunista Mao Zedong, mantuvo una política económica planificada. Sin embargo, 2 años después de fallecer Mao en 1976, el nuevo liderazgo chino decidió realizar reformas económicas y paulatinamente adoptar una economía de mercado. Desde entonces, China, que era uno de los países menos desarrollados del mundo, ha crecido a niveles históricos. Según el Banco Mundial, el gigante asiático pasó de un Producto Interno Bruto de menos de 150.000 millones de dólares en 1978 a más de 17 billones en 2022. Desde 1978, la economía china ha crecido una media anual del 10% del PBI. Además, entre 1978 y 2018, según datos oficiales del gobierno de Beijing, 740 millones de personas salieron de la pobreza. No obstante, a pesar de ser la mayor revolución económica en la historia de la humanidad en cuanto a la cantidad de personas que han experimentado un cambio tan grande en tan poco tiempo, políticamente continúa siendo un régimen autoritario que oprime minorías, persigue opositores y no da lugar a libertades civiles básicas. El ascenso económico chino ha tenido grandes implicaciones en la política internacional, ya que desde Washington se ha considerado a China como una amenaza para la estabilidad del orden internacional instaurado por los Estados Unidos. En este momento, si bien militarmente todavía está lejos de Estados Unidos, económicamente China ya ha alcanzado a los norteamericanos. La creación de la Organización de Cooperación Internacional como las Organizaciones de Cooperación de Shanghái, el Banco Asiático de Intervención en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, es visto como un intento de hacerle frente a las organizaciones apoyadas por Estados Unidos como la OTAN, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Además, proyectos de cooperación comercial internacional como la nueva Ruta de la Sede son consideradas como parte de la estrategia china para mayor influencia económica en el mundo. Es por esto que muchos académicos hablan de que el siglo XXI será el siglo chino, así como el siglo XX fue el estadounidense y el siglo XIX el británico. Sin embargo, el futuro de China no es tan optimista como parece. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el gigante asiático es su demografía. Por más que hace años ya no existe más la obligación de tener un único hijo por familia, la tendencia a la baja fertilidad continúa y la población se está reduciendo de manera constante. Esto podría provocar una importante reducción en la fuerza laboral de China, lo que sería perjudicial no solo para la economía local, sino también para todo el mundo debido a la gran interconexión económica. Por otro lado, al haber menos personas en edad laboral, las autoridades deberán enfrentarse a un problema de jubilaciones, ya que se estima que para 2035 la caja de pensiones china se quedará sin dinero. Estos desafíos a los que se enfrenta China ponen en duda su capacidad futura para terminar de superar a los Estados Unidos y consolidarse como primera potencia mundial. A diferencia de sus predecesores, las presidencias de Donald Trump y Joe Biden se han caracterizado por una actitud crítica y beligerante con respecto a China, haciendo que la política exterior estadounidense vea con malos ojos el ascenso chino. Pero esta percepción no es la misma en todo Occidente, ya que desde Europa tienen otra opinión sobre China. En la Unión Europea se ve a China mediante la triple visión de socio, competidor y rival, siendo pragmáticos, debido a que en ciertas áreas es más favorable un mayor acercamiento al gigante asiático. La postura de uno de los principales líderes europeos, Emmanuel Macron, es clara. El presidente francés quiere que Europa se posicione en una autonomía estratégica ante un posible conflicto entre China y Estados Unidos, manteniendo de esta forma a China como un socio estratégico y no una amenaza, como se percibe desde Washington. Por otro lado, a quien Europa percibe como una amenaza latente y real es a Rusia. La invasión a Ucrania ha cambiado mucho la percepción de Rusia, especialmente entre los europeos. Según una encuesta realizada a ciudadanos de la Unión Europea, el porcentaje de personas que perciben a Rusia como un adversario o un rival en 2023 es de 64%, el doble de lo que era en 2021 antes de la invasión a Ucrania. Sin embargo, por más que las acciones rusas puedan tener consecuencias globales, la guerra recientemente librada ha demostrado que Moscú no es tan poderoso como parecía. Sobre la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias hablaremos en un episodio muy pronto. Esperamos que este episodio haya sido útil para comprender un poco más, o por lo menos para tener una idea del mundo en el que vivimos. A resumidas cuentas, podemos afirmar que el orden liberal que Estados Unidos ha establecido en el mundo se encuentra amenazado por un país milenario como lo es China. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer son: ¿en qué culminará esta rivalidad? ¿Tendrá un final relativamente pacífico como la Guerra Fría o culminará en un enfrentamiento directo entre ambas potencias?
Muchas cosas nos han quedado fuera y sobre otras nos gustaría profundizar más. Es por eso que nos gustaría saber tu opinión al respecto. Si quieres recomendarnos temáticas a tratar en el futuro, puedes hacerlo a través de nuestro Instagram o en los comentarios de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos, para que pueda seguir creciendo la comunidad ECO. Este episodio fue producido por Santiago Núñez como guionista y Rafael Kunze como presentador, y junto al encargado de marketing Sasha Kunze y al guionista Sebastián Faust, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.